¿Te imaginas vivir cada día con calma, sin que nada ni nadie pueda robarte la paz? Imagina que vives con tranquilidad constante, que nadie puede sacarte de tu centro, ni los insultos, ni los problemas, ni las críticas. Nada te quita la calma. Parece difícil de lograr, pero hay personas que sí lo han conseguido. Los estoicos lo hicieron, mientras muchos reaccionaban con enojo o frustración. Ellos se mantenían firmes, no porque no sintieran, sino porque aprendieron a manejar lo que sentían. Hoy te voy a mostrar cómo tú también puedes hacerlo. Si aplicas estas ideas, no volverás a perder el control. No porque el mundo mejore, sino porque tú mejorarás. Antes de continuar, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Así das el primer paso para tomar el control de tu mente. Escríbelo ahora. Empecemos. Número 1. La ira destruye, no ayuda, no corrige, no fortalece. Rompe relaciones, daña la salud y nubla la razón. Cuando alguien se deja llevar por la ira, deja de pensar con claridad, toma decisiones impulsivas y muchas veces termina arrepintiéndose. Los estoicos sabían que la ira era una amenaza para la mente. No es poder, es falta de control. Es una señal de que no dominas lo que sientes. La ira comienza con algo pequeño. Una palabra mal dicha, un gesto que te molesta. Algo que no salió como querías. Si te quedas pensando en eso, la molestia crece, poco a poco se convierte en rabia. Esa rabia quema la calma, afecta lo que dices, lo que haces y cómo te sientes. Marco Aurelio decía que lo mejor era no dejar que la ira naciera. Si la detectas a tiempo, puedes apagarla antes de que te tome por completo. Las consecuencias son serias. La ira no solo crea discusiones, también afecta el cuerpo. La ciencia lo ha confirmado. Sube la presión, baja las defensas y puede generar enfermedades del corazón. No es solo algo emocional, es un veneno. Si no se controla, daña por dentro y por fuera. Epicteto enseñaba que lo que nos molesta no es lo que pasa, sino cómo lo interpretamos. Si alguien te insulta, no es el insulto lo que duele, sino lo que tú haces con eso en tu cabeza. Si no le das valor, no tiene efecto. Aprender a ver las cosas con más distancia te da poder. Cuando te dejas llevar por la ira, pierdes el control. En el momento parece lógico gritar o reaccionar mal, pero después te das cuenta de que solo complicaste todo. La ira rompe relaciones que tomaron años en construirse. Una frase mal dicha puede marcar para siempre a alguien que amas. Séneca decía que la ira es como un momento de locura. En ese estado, no eres tú. Dices y haces cosas que no harías si estuvieras tranquilo. Si te detienes a pensar, verás que muchas veces exageras. Una discusión con alguien querido no debería terminar en gritos, pero la ira te ciega. Después, cuando se enfría la situación, te das cuenta de que podrías haber hablado con calma, haber buscado un acuerdo, pero ya es tarde. Lo que dijiste no se puede borrar. La mayoría de los problemas se resuelven hablando, pero cuando estás enojado, no quieres hablar, quieres atacar. Eso crea más resentimiento, y así se repite el mismo ciclo. Los estoicos nos invitan a romper ese ciclo. ¿Cómo? Con disciplina, con práctica, pensando antes de actuar. Marco Aurelio decía que la vida es corta, que muchos de los problemas que nos alteran no valen la pena, que lo que hoy te molesta, mañana no lo recordarás. Séneca recomendaba practicar la paciencia, no responder a las provocaciones. Ser fuerte no es gritar, es mantenerse firme cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de tu centro. La verdadera fortaleza no está en gritar, golpear ni perder el control.
Está en quedarte tranquilo cuando todo a tu alrededor parece empujarte a explotar. La ira es algo que llevamos dentro. No viene de fuera. Si no aprendemos a controlarla, nos termina dominando. Pero eso se entrena. La próxima vez que sientas rabia, para un momento, pregúntate si realmente vale la pena enojarte. Recuerda esto: ninguna situación, por difícil que sea, tiene poder sobre ti si tú no se lo das. La calma no es algo que aparece cuando todo está en orden. Es algo que uno mantiene incluso cuando hay caos. Es ahí donde se nota la verdadera fuerza. Número 2. Casi todas las emociones negativas vienen de esperar cosas que no pasan. No es lo que ocurre lo que nos duele, sino lo que pensábamos que iba a pasar y no pasó. Nos enojamos, nos frustramos o nos sentimos tristes porque el mundo no se comportó como creímos que debía hacerlo. Pensamos que alguien iba a actuar de cierta manera, que las cosas iban a salir según nuestros planes, y no fue así. Pero el problema no está en el mundo. Está en la película que armamos en nuestra cabeza. Cuando uno se aferra a una idea que no se cumple, aparece el sufrimiento. Por ejemplo, si alguien cree que su pareja nunca lo va a engañar, porque piensa que así debe ser, ya creó una expectativa. Si la traición ocurre, el dolor más fuerte no es el acto en sí, sino que esa imagen que tenía en su mente se rompió. En lugar de ver la situación como es y actuar con claridad, se queda atrapado en la idea de cómo debería haber sido. Y eso duele más. Otro ejemplo. Alguien espera que sus amigos siempre estén disponibles, que el tránsito sea rápido, que el jefe reconozca su esfuerzo. Pero no siempre pasa así. Y cuando no pasa, se siente mal. ¿Por qué? Porque pensaba que todo tenía que funcionar de acuerdo a sus reglas. Pero el mundo no sigue nuestras reglas, no gira a nuestro gusto. Los estoicos enseñaban que para tener paz interior hay que dejar de esperar cosas que no dependen de uno. No se trata de rendirse, sino de entender que nadie nos debe nada. No controlamos ni lo que hace la gente, ni lo que ocurre fuera de nosotros. Solo podemos controlar cómo respondemos. Epicteto decía: acepta lo que pasa como si lo hubieras elegido tú, porque pelear contra la realidad solo genera más dolor. Si uno deja de esperar que la gente lo trate bien siempre, si acepta que pueden fallarle, que las cosas pueden salir mal, entonces muchas frustraciones desaparecen. Aceptar la realidad no significa que no tengas sueños o metas. Significa que estés preparado para lo que venga, sin que eso te destruya por dentro. Podemos trabajar con empeño en lo que queremos, pero sin exigir que salga exactamente como lo imaginamos. Si lo hacemos, el fracaso nos va a aplastar. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra incapacidad para aceptar que a veces las cosas toman otro rumbo. Un estoico lo sabe bien: todo cambia y nada está asegurado. Por eso, no deja que sus emociones dependan de lo que pasa afuera. Si dejamos de tener expectativas rígidas, dejamos de forzar que el mundo funcione como nosotros queremos. Cuando algo sale mal, no nos quejamos. Nos preguntamos qué podemos aprender de eso. Cuando alguien actúa de una manera que no esperábamos, no nos sentimos traicionados. Entendemos que cada uno actúa según su forma de ser, no como nos gustaría que fueran. La paz viene cuando somos flexibles, cuando aceptamos lo que llega sin pelear con ello. La felicidad no está en controlar todo, sino en adaptarnos sin perder la calma. Número 3. La ira. Es solo una reacción del ego herido. Cuando sentimos que alguien nos trata mal, que no nos respeta o que no reconoce nuestro valor, nos enojamos porque creemos que eso nos quita algo. Pero la ira no viene de lo que hacen los demás, sino de cómo interpretamos lo que hacen. Es nuestro ego el que quiere ser reconocido, el que se ofende, el que necesita proteger su imagen. Si ese ego no fuera tan grande, si no nos tomáramos todo tan en serio, la ira no tendría poder sobre nosotros. Si alguien nos habla mal, lo primero que pensamos es que nos quiere dañar. Pero,
¿Y si esa persona simplemente tuvo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros y sí con su propio desorden interno? La verdad es que, casi siempre, lo que hace la gente refleja más su mundo que el nuestro. Pero el ego nos hace creer que todo es personal. Pensamos: me faltó al respeto, me hizo así, me hizo quedar mal, no me dio mi lugar. Y si dejamos de ponernos en el centro de todo, y si entendemos que lo que hacen los demás es problema de ellos, no nuestro, entonces podríamos dejar de enojarnos. Marco Aurelio decía que no es lo que pasa lo que nos molesta, sino lo que pensamos sobre eso. Si alguien nos insulta, ese insulto no tiene poder hasta que nosotros decidimos que lo tiene. Podemos ignorarlo, verlo como algo que refleja al otro, no a nosotros, y seguir adelante en paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere tener la razón. Y en ese impulso de proteger una imagen, caemos en la trampa de la ira. Perdemos el control y reaccionamos mal. Piénsalo así: estás manejando y alguien te cierra el paso. El ego te dice que es una falta de respeto, que no puedes dejar que te hagan eso. Pero el otro conductor ni pensó en ti, solo está distraído o apurado en su vida. Aún así, tu ego convierte eso en algo personal y te llenas de rabia. Pero si aceptaras lo que pasó sin verlo como un ataque, la ira se iría sola. Esto aplica en todo: en el trabajo, en la familia, en cualquier discusión. Lo que te molesta no es lo que pasa, sino lo que te cuentas sobre eso. Los estoicos enseñan que para controlar la ira, hay que ver cómo nuestro ego la alimenta. Si fortalecemos nuestra autoestima, si dejamos de depender de la aprobación ajena, si entendemos que nuestro valor no depende de cómo nos traten, entonces nadie podrá provocarnos. Séneca lo dijo claro: la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Eso significa que si alguien te trata mal y tú respondes igual, estás cayendo en su juego. En cambio, si mantienes la calma, estás demostrando que tienes el control. No se trata de aguantarlo todo ni de quedarte callado. Se trata de no reaccionar con rabia, porque la rabia es señal de que te importa demasiado lo que el otro piensa de ti. Cuando entiendes que lo que los demás dicen o hacen no te define, dejas de sentirte atrapado. No les estás dando permiso para manejar tu estado de ánimo. Actuar con inteligencia es mucho mejor que reaccionar con emoción. La paz interior viene cuando controlas cómo respondes, no cuando tratas de controlar a los demás. La rabia pierde fuerza cuando el ego deja de ser el centro de tu vida. Número 4. El perdón te libera del enojo. A veces cargamos con la rabia sin darnos cuenta. Pensamos que así castigamos a quien nos lastimó, pero en realidad nos estamos castigando a nosotros mismos. La rabia nos quita la paz y nos estanca. El perdón es lo que te permite salir de esa cárcel mental. No se trata de hacer como que no pasó nada ni de justificar lo que hicieron. Se trata de dejar de sufrir por eso. Perdonar es cuidarte a ti mismo. Es empezar a vivir más tranquilo. Si te aferras al enojo, estás repitiendo el dolor una y otra vez. Te estás quedando atrapado en algo que ya pasó. Marco Aurelio también lo dijo: el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien te traicionó y tú sigues con rencor, esa persona sigue teniendo poder sobre ti. Pero si perdonas, recuperas ese poder. Te liberas y puedes avanzar. El ego te hace pensar que perdonar es ser débil. Pero la verdad es al revés. El fuerte es el que no deja que sus emociones lo manejen. El fuerte es el que decide dejar ir lo que le hace daño. Séneca también enseñaba que actuar con rabia es perder el control de uno mismo. Si respondes con rencor, estás regalando tu paz. En cambio, si eliges perdonar, estás volviendo a ser dueño de tu mente y de tu vida. Piensa en alguien que ha sido traicionado por un amigo de toda la vida. Es normal enojarse, sentirse decepcionado, querer vengarse.
Pero ¿cuánto tiempo puedes vivir con ese sentimiento sin que te pese demasiado? El rencor no afecta al que traicionó. Te afecta a ti. Cada vez que recuerdas lo que pasó, vuelves a sentir ese dolor. Si decides perdonar, aceptas que lo que pasó ya no se puede cambiar y que no vale la pena seguir arrastrándolo. Perdonar no significa volver a confiar en quien te traicionó. Significa dejar que esa traición siga afectando tu presente. Es una elección consciente. No es algo que ocurra de un día para otro, ni es fácil, pero es el camino hacia la tranquilidad. Epicteto decía que no controlamos lo que hacen los demás, solo cómo respondemos. No es la ofensa la que duele, es lo que tú haces con ella en tu mente. Al perdonar, le quitas esa importancia. Cada quien actúa según lo que tiene por dentro. Sus acciones reflejan su mundo, no el tuyo. Perdonar no es aguantar todo ni hacerte el ciego ante las injusticias. Es dejar de cargar con algo que ya no te sirve. Cuando perdonas, no estás liberando al otro, te estás liberando tú. Estás dejando atrás un peso innecesario. Estás dejando de gastar tu energía en un problema que solo sigue vivo porque tú lo recuerdas. La verdadera venganza no es hacer daño. Es que el daño no te haya cambiado. Es seguir adelante sin amargarte. La paz no llega cuando el otro se arrepiente. Llega cuando tú decides que tu felicidad no va a depender de lo que él haga. Perdonar es soltar la rabia y abrazar la calma. Ahí es donde empieza tu libertad. Número 5. Practica no reaccionar cuando alguien te molesta. Te provoca o te ataca con palabras. Es normal que sientas ganas de responder rápido. Es una reacción automática. Sientes rabia, orgullo herido o necesidad de defenderte. Pero si hablas en ese estado, casi siempre dices cosas que después lamentas. No piensas con claridad, solo actúas por impulso. Por eso, es importante aprender a detenerse. No se trata de quedarse callado por miedo, ni de esconder lo que sientes. Se trata de esperar un momento, respirar y ver la situación con más calma antes de decir algo. Esto te ayuda a tener el control de ti mismo. No dejas que el otro decida cómo te sientes o cómo actúas. Marco Aurelio decía: la mejor forma de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien ofende. Si alguien te insulta y tú respondes con otro insulto, estás entrando en su terreno. Le estás entregando poder. Pero si eliges no reaccionar, mantienes tu dignidad y tu tranquilidad. No necesitas demostrar nada en la vida diaria. Esto pasa todo el tiempo. Un comentario fuera de lugar en el trabajo, un conductor grosero en la calle, un familiar que busca pelea. Puedes elegir engancharte, o puedes elegir respirar, observar y responder más adelante, cuando estés tranquilo. Epicteto lo explicó claro: no es lo que pasa lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Si alguien te critica y tú piensas, me está atacando, te enfadas. Pero si piensas, esto no me define, y te das un minuto para responder, puedes actuar con inteligencia. No estás siendo débil, estás usando la razón, no la emoción. No reaccionar no significa aguantar todo. Significa decidir bien cuándo y cómo actuar. Si algo necesita respuesta, la das, pero sin rabia, sin levantar la voz, con la mente clara. Así evitas discusiones inútiles, cuidas tu paz y mantienes el respeto, incluso si el otro no lo hace. Séneca dijo algo muy cierto: el tiempo filtra las emociones. Lo que hoy parece grave, mañana puede no tener importancia. Por eso, esperar antes de responder te da ventaja. Te ayuda a ver las cosas con otra mirada. Cada vez que sientas que algo te enoja, recuerda, puedes elegir no reaccionar. Puedes dejar que pase ese primer impulso. Observa lo que sientes sin dejar que te arrastre. Y cuando lo logres, verás el cambio. Menos peleas, menos ansiedad. Gente que antes te alteraba ya no tendrá poder sobre ti. No reaccionar es un signo de verdadera fortaleza. Es vivir con libertad,
¿Tú decides cómo actuar? Nadie más. Número 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. La ira muchas veces aparece cuando uno no se siente bien consigo mismo. Si estás inseguro, cualquier cosa te puede molestar: una mirada, un comentario, una opinión. No es lo que pasa afuera lo que te hace enojar, sino lo que eso despierta adentro tuyo. Si alguien te critica y eso te molesta, el problema no está en la crítica, sino en cuánto valor le das tú. Si tuvieras una buena autoestima, no necesitarías reaccionar con enojo. Ignorarías lo que no te representa. Pero cuando no confías en ti, cualquier cosa te sacude. Reaccionas con enojo porque te sentís expuesto. La inseguridad te hace creer que todos te juzgan, que tenés que proteger tu imagen todo el tiempo. La mente lo interpreta como si fuera un ataque y entonces responde con agresividad. Pero la verdad es que nadie puede hacerte sentir menos si no se lo permitís. Epicteto lo dijo claro: no nos afecta lo que otros dicen de nosotros, sino lo que pensamos sobre eso. Casi que eso. Ya tú crees que no vales. Cualquier crítica te lo va a confirmar. Y ahí aparece la ira. Pero si sabes quién eres, lo que otros digan no te mueve. No tienen poder sobre ti. Sí. En un momento de mi vida, subí de peso y cada vez que alguien comentaba algo, me enojaba. Decía que era porque los demás eran irrespetuosos, pero no era cierto. Estaba enojado conmigo. No me gustaba lo que veía. Y los comentarios me dolían porque tocaban algo que ya me dolía a mí. No era lo que decían, era lo que yo pensaba de mí mismo. Con el tiempo lo entendí. El problema no era la gente, era que no tenía control sobre mí. Entonces, en vez de seguir reaccionando, me ocupé, cambié mi alimentación, mi forma de pensar, mi disciplina, y lo que antes me enojaba ya no me afectaba. No porque los demás hubieran cambiado, sino porque yo cambié. La baja autoestima te hace ver la realidad de forma equivocada. Pensás que todos te juzgan, que sus palabras dicen cuánto vales. Pero el problema no es lo que pasa afuera, sino cómo lo interpretas. Marco Aurelio decía que si algo externo te perturba, el problema no está en eso, sino en tu opinión sobre ello. Si alguien te dice algo que te molesta, hácete estas preguntas. ¿Por qué me afecta? ¿Es porque temo que tenga razón? ¿Es porque dudo de mí mismo en la mayoría de los casos? La respuesta es sí. La ira aparece porque sentís que te están tocando una herida que ya estaba ahí. Cuando trabajas en tu autoestima, la ira pierde fuerza. Te volvés más tranquilo, más claro, más firme. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién sos. Lo que otros piensen ya no importa tanto. Tu valor no depende de su aprobación. Los estoicos lo explicaron siempre: la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. La ira te muestra que todavía hay cosas que resolver en tu interior. En vez de reaccionar sin pensar, podés usar ese enojo como una señal. Algo te está mostrando. La próxima vez que algo te haga enojar, frena. Pensá si realmente es el comentario lo que te molesta o si hay algo más profundo. La ira es como un espejo, te muestra lo que todavía tenés que trabajar. Cuando fortaleces tu autoestima y asumís la responsabilidad de tu vida, la ira ya no tiene sentido. Ya no hay inseguridad que defender, ni miedo que ocultar. Solo queda la tranquilidad de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no lo define. Número 7. Vivir con propósito no es un lujo, es una necesidad real. Cuando no sabes por qué te levantas cada día, la vida pierde fuerza. No hay ganas, no hay dirección, solo repites lo mismo una y otra vez. Eso cansa, eso vacía. Y cuando estás vacío, cualquier cosa te molesta. Un comentario, una demora, una mirada te alteran más de lo normal, porque no tienes algo más importante en lo que concentrarte. La mente sin propósito se llena de ruido. Empieza a reaccionar por todo.
Es normal sentir rabia o frustración cuando no sabes hacia dónde vas. Marco Aurelio decía que uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí y qué es lo que realmente importa en mi vida? Si no tienes una respuesta clara, vas a estar a la defensiva todo el tiempo. Cuando sí la tienes, todo cambia. Lo que antes te sacaba de quicio, ahora no te afecta tanto, porque estás enfocado en algo que vale la pena. A mí me pasó. Hubo una etapa en la que vivía por inercia. Me levantaba sin motivación, hacía lo que tocaba hacer, pero nada me llenaba y por dentro, todo era frustración. Me molestaba cualquier tontería. El tráfico, una palabra mal dicha, cualquier error me hacía estallar. Pero no era culpa de eso. Era porque no tenía un motivo real para moverme. Vivía a merced de lo que pasaba afuera, sin tomar el control de nada. Eso cambió el día que decidí actuar. Me comprometí con una meta simple: compartir ideas útiles, crear algo que sirviera a otros, algo que tuviera sentido. Desde entonces, los problemas siguen existiendo, pero ya no me vencen. Ya no pierdo tiempo con lo pequeño, porque tengo claro en qué debo enfocar mi energía. La ira ya no manda. Tengo algo más importante que cuidar. Los estoicos lo tenían claro. El propósito no es algo que aparece solo. Se construye. Epicteto lo explicaba bien. Decía que cada uno debe decidir en qué quiere convertirse y qué quiere aportar. No es cuestión de esperar el momento perfecto ni de inspiraciones mágicas. Es cuestión de tomar una decisión y empezar. Aunque sea algo pequeño, aunque sea solo para ti. Si te mueve, si te da sentido, vale la pena. Cuando tienes un propósito claro, tu mente se ordena. Ya no dependes de lo que los demás digan o piensen. No estás buscando aprobación. Solo haces lo que sabes que debes hacer. Y eso te da calma. La vida deja de ser un problema constante. Se convierte en un proyecto, en algo que tú eliges construir. Si últimamente te das cuenta de que reaccionas con rabia más de lo normal, si todo te molesta, si sientes que todo te supera, hazte esta pregunta: ¿tengo un propósito claro? ¿Estoy haciendo algo que me llena o solo estoy sobreviviendo? La respuesta a eso marca la diferencia. Cuando encuentras algo que te da dirección, todo lo demás se reduce a ruido, y ese ruido ya no te controla, porque tú ya decidiste a qué le vas a dar tu atención. Número 8. Entrenar tu mente para responder con calma es posible. Sin importar cuántos años tengas o cuántas veces hayas reaccionado mal antes, el cerebro puede cambiar. No está fijado. Eso se llama neuroplasticidad. Significa que, así como aprendes a usar un celular nuevo, también puedes enseñarle a tu cerebro a responder con paciencia en vez de con enojo. Decirte a ti mismo, yo soy así, es una excusa. No es verdad. Si cada vez que algo te molesta explotas, estás enseñando a tu cerebro a hacerlo de nuevo la próxima vez. Pero si empiezas a responder con calma, aunque al principio cueste, estarás formando una nueva costumbre. Con el tiempo, esa será tu forma natural de reaccionar. Es normal que tu primer impulso sea reaccionar como siempre lo has hecho. Si alguien te insulta o si las cosas no salen como esperabas, lo más probable es que sientas rabia. Es lo que tu cerebro ha aprendido a hacer. Pero ahí es donde tienes una opción. Puedes parar, respirar y responder de otra forma. Eso crea un nuevo camino en tu mente. Al principio parece forzado, incómodo. Te preguntarás si estás reprimiendo algo, pero no lo estás. Estás enseñándole a tu mente una manera distinta de actuar. Una vez, mi perro rompió algo que me importaba. Antes, habría gritado. Me habría molestado mucho. Pero esa vez decidí no hacerlo. Respiré hondo y lo acaricié. Me sentí raro, como si estuviera actuando. Pero no era una actuación, era práctica. Y repetí esa reacción cada vez que algo parecido pasaba. Con el tiempo, dejé de sentir esa presión en el pecho.
Mi reacción cambió sola. Ya no necesitaba controlarme. Mi mente entendió que no hacía falta enojarse. La neuroplasticidad nos dice algo muy claro. No estamos atrapados en nuestras emociones. Podemos cambiar nuestra forma de reaccionar. Cada vez que eliges la calma, estás haciendo más fuerte esa parte del cerebro. Y con el tiempo, será tu forma habitual de actuar. Marco Aurelio lo dijo muy claro. No podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo respondemos. Eso no es solo una frase bonita. Es ciencia. El cerebro cambia según lo que practicamos. Si practicas la calma, será tu respuesta por defecto. No esperes que sea fácil o rápido. Al principio, tu mente querrá volver a lo de siempre. Pero si insistes, si te detienes cada vez que sientes la rabia, si respiras y haces algo distinto, vas a ver cambios. Un día te darás cuenta de que lo que antes te molestaba ya no te afecta. No porque estés escondiendo tu enojo, sino porque tu cerebro ya no lo ve como algo necesario. El enojo es un hábito. La calma también lo es. Si repites una, se refuerza. Si ignoras la ira y eliges la calma, la ira pierde fuerza. Esto no es fingir. Es entrenar tu mente para ayudarte, no para hacerte daño. Si quieres vivir con más paz, más claridad y más equilibrio, tienes que practicarlo todos los días. Con el tiempo, no te costará, será lo normal para ti. Número 9. Número 9. El amor y la gratitud tienen más fuerza que la ira. La ira desgasta. Nos quita claridad y nos lleva a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero hay dos herramientas muy prácticas para evitar que la ira se apodere de nosotros: el amor y la gratitud. Cuando estamos enojados es porque estamos enfocados en lo negativo. Pensamos solo en lo que nos molesta, en lo injusto, en lo que falta. Pero si cambiamos el enfoque hacia lo que amamos y hacia lo que agradecemos, la ira pierde fuerza. No es que los problemas desaparezcan, es que dejamos de darles tanta atención. El amor nos recuerda qué es lo importante. Si estás molesto con alguien, pregúntate algo simple. ¿Quiero tener la razón o quiero cuidar esta relación cuando amas a una persona? Pelear pierde sentido. La ira quiere imponerse, ganar, hacer daño, pero el amor busca comprender, ayudar, acercarse. Muchas veces reaccionamos mal por cosas pequeñas y lastimamos a quienes más queremos. En vez de explotar, podemos detenernos un momento y pensar, ¿qué siento por esta persona? Ese pequeño cambio en la mente hace una gran diferencia. La gratitud también es una herramienta práctica. No se puede estar agradecido y enojado al mismo tiempo. Si algo te irrita, haz una pausa y piensa en 3 cosas por las que te sientes agradecido en ese momento. Por ejemplo, tener salud, tener a alguien que te apoya, o simplemente estar vivo para aprender. Este ejercicio te saca del estado reactivo y te devuelve el control. Marco Aurelio escribió que debemos recordar lo corta que es la vida. Si hoy fuera el último día con alguien que amas, ¿realmente vale la pena estar peleado con esa persona? La gratitud nos hace ver que cada momento cuenta y que gastar energía en la ira no nos lleva a nada bueno. Una vez decidí probar algo cada vez que sentía enojo o frustración. Me obligaba a pensar en algo por lo que me sentía agradecido. Al principio no era natural. Me parecía que estaba ignorando la realidad. Pero después de repetirlo varias veces, se volvió automático. Un día, alguien me trató mal, y lo primero que pensé fue, estoy agradecido de tener salud hoy y seguir adelante. Eso me ayudó a responder con calma, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba conservar mi paz. Los estoicos tenían claro que nuestras emociones dependen de lo que pensamos, no de lo que pasa afuera. Si solo vemos lo que falta, lo injusto, lo molesto, la ira se hace más grande. Pero si miramos lo que tenemos, lo que amamos,
lo que agradecemos, la ira pierde fuerza. Esto no es un truco ni una frase bonita. Es una forma de entrenar la mente. Epicteto decía que la felicidad no está en tener más, sino en desear menos. Cuando agradeces lo que ya tienes, te das cuenta de que no necesitas reaccionar con rabia porque la vida sigue teniendo cosas buenas. No podemos evitar los conflictos ni controlar a los demás, pero sí podemos elegir con qué emoción queremos vivir. Si elegimos el amor y la gratitud, la ira no encuentra espacio para crecer. Cuando amamos, entendemos. Cuando agradecemos, soltamos y con práctica diaria, poco a poco, nos volvemos personas más tranquilas, más firmes y menos reactivas. No porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a mirarlo de otra forma. Número 10. Establecer límites saludables. Si no marcas límites, los demás van a asumir que pueden tratarte como quieran. Esto no significa que tengas que pelearte con todos o rechazar a la gente. Significa que tú decides cuánta paciencia, tiempo y energía estás dispuesto a ofrecer. Si no lo dejas claro, das la señal de que está bien que te falten al respeto, que te interrumpan todo el tiempo o que no valoren lo que haces. Y eso no termina bien. Te vas llenando de frustración, te enojas por dentro y terminas agotado emocionalmente. Pero no es culpa de los demás. Es tu responsabilidad poner ese límite. Nadie más lo va a hacer por ti. Solo tú decides qué aceptas y qué no. Muchas veces no decimos nada porque tenemos miedo de parecer egoístas o caerle mal a alguien. Nos cuesta decir no porque tememos que la otra persona se enoje o se aleje. Pero el problema real no es decir no. El problema es callar cuando deberías hablar. Si alguien en el trabajo te interrumpe todo el tiempo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar te critica sin razón, de verdad es tu obligación quedarte callado y aceptarlo. Séneca lo dijo bien claro: no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Si alguien te trata mal y tú no haces nada, le estás dando permiso para seguir. Si no pones un alto, lo estás reforzando. Cuando alguien te critica sin razón y no le dices nada, esa persona va a pensar que puede seguir haciéndolo. Pero si le dices con tranquilidad y firmeza que ese trato no lo vas a aceptar, estás mostrando que te valoras. No tienes que ser agresivo ni entrar en discusiones. Solo tienes que hablar claro. No voy a tolerar este tipo de comentarios. Mi tiempo es valioso. Por favor, respétalo. No me siento cómodo con esto. Estas frases tan simples pueden cambiar una relación. Yo antes dejaba que me interrumpieran en cualquier momento. Estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Si alguien me llamaba o me hablaba, dejaba todo y atendía. Pensaba que eso me hacía una buena persona. Pero con el tiempo entendí que solo estaba dejando que los demás pusieran sus necesidades por encima de las mías. Me sentía frustrado, cansado, pero no era culpa de ellos. Era mía, porque yo nunca puse un límite. Un día decidí cambiar. Cuando alguien me interrumpía, decía: estoy ocupado ahora, hablemos más tarde. Al principio fue difícil, pero con el tiempo la gente entendió que mi tiempo también vale. Y lo mejor es que no perdí ninguna relación importante. Al contrario, empecé a notar más respeto hacia mí. Los estoicos sabían que poner límites no es rechazar a otros, es respetarse a uno mismo. Epicteto enseñaba que hay que saber qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos evitar que alguien intente cruzar un límite, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Si alguien te trata mal y tú lo permites en silencio, no estás siendo fuerte ni bueno. Estás renunciando a tu deber de protegerte. Decir no requiere valor, no porque sea fácil, sino porque demuestra que sabes quién eres y te respetas. Poner límites no aleja a las personas. Al contrario, mejora las relaciones. Ambos saben qué está bien y sé qué no.
Muchas veces la gente ni se da cuenta de que está cruzando un límite hasta que se lo dices. No esperes que adivinen lo que te molesta. Díselo. Y si después de eso siguen sin respetarlo, pregúntate si esa persona merece seguir en tu vida. Cada vez que no pones un límite por miedo al conflicto, eliges el conflicto interno. Prefieres sentirte mal tú antes que decir algo incómodo. Pero eso no resuelve nada. Aprender a decir no sin culpa es una habilidad valiosa. No porque te haga más duro por fuera, sino porque te fortalece por dentro. Poner límites no es para controlar a nadie. Es para proteger tu paz y vivir con dignidad. No todo merece tu atención. Eso es algo que necesitas tener claro todos los días. Vas a encontrarte con personas que hablan sin pensar, con comentarios que no suman nada, con problemas pequeños que quieren parecer grandes. Pero la mayoría de esas cosas no tienen peso real en tu vida, son distracciones. Si te dejas llevar por todo lo que pasa, acabas agotado emocionalmente por cosas que mañana ya nadie recordará. Vivimos en un mundo donde todo el mundo opina. Las críticas están en todas partes. Pero si no aprendes a separar lo importante de lo irrelevante, cualquier tontería te va a sacar de tu centro. La paz mental no llega sola. Tienes que cuidarla. Y eso empieza por reconocer que no todo merece tu energía. Cada vez que algo te moleste, haz una pausa. Pregúntate con calma. ¿Esto realmente importa? ¿Dentro de un mes me seguirá afectando? ¿Dentro de un año siquiera lo recordaré? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Pero reaccionamos igual, como si cada detalle fuera vital. Sentimos que tenemos que contestar, que no podemos quedarnos callados. Pero cuando ves las cosas desde una perspectiva más amplia, te das cuenta de que mucho de eso es solo ruido. Marco Aurelio lo dijo con claridad. La tranquilidad llega cuando ignoras lo que no te concierne. Si alguien te insulta por la calle, ¿qué cambia en tu vida? Si alguien que ni conoces te lanza una crítica en redes sociales, eso afecta lo que tú eres. Si respondes a cada provocación, estás dejando que cualquiera tenga el control de tu paz. Eso no tiene sentido. Imagina esto: alguien dice algo grosero sobre ti. Lo normal es que sientas ganas de responder. Quieres dejar en claro que no es cierto, que tú sabes quién eres. Pero piensa por un momento, ¿qué ganas con eso? ¿Vale la pena meterte en una discusión por una opinión que no define nada? Una crítica no cambia tu valor. Un insulto no te quita lo que ya tienes. Cada vez que reaccionas a lo negativo, le estás dando poder a quien no lo merece. Epicteto decía que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Eso sigue siendo cierto hoy. Si algo no aporta nada a tu vida, si no te hace crecer, si no cambia el rumbo de tu camino, entonces no merece tu atención. Muchas de las preocupaciones que tienes en este momento ni siquiera son tuyas. Son cosas que otros te han puesto encima. Opiniones, expectativas, juicios que no tienen nada que ver con lo que tú quieres. Gastamos tiempo preocupándonos por lo que otros piensan, por quedar bien, por encajar. Pero cuando entiendes que tu energía es limitada, empiezas a cuidar más en qué la gastas. No es que seas indiferente, es que aprendes a ver la diferencia entre lo que vale la pena y lo que no. Yo también pasé por eso. Me afectaban mucho las críticas. Sentía que tenía que explicarme cada vez que alguien dudaba de mí, que tenía que justificar mis decisiones. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso era un desgaste innecesario. Aprendí a detenerme, a mirar con más calma, a preguntarme si realmente valía la pena responder. Y la mayoría de las veces, no lo valía. Elegí quedarme en silencio. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que no todo necesita respuesta. No todo merece convertirse en un conflicto. No todo merece tu atención. Cada vez que decides ignorar lo que no suma, estás cuidando tu mente, estás entrenando tu enfoque. Los estoicos no intentaban cambiar el mundo, sino cambiar su forma de reaccionar ante él. Si alguien actúa con maldad, si alguien busca provocarte, recuerda que siempre puedes elegir no responder.
Ahí está la verdadera fuerza. No en ganar cada discusión, sino en decidir cuáles discusiones realmente importan. Cuando haces ese filtro, muchas de tus cargas desaparecen. Y la energía que antes usabas en defenderte, ahora la puedes usar para crecer, para aprender, para construir algo mejor. No puedes evitar que te critiquen, no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes decidir si les das espacio dentro de tu cabeza. La verdadera libertad no es hacer todo lo que quieras. La verdadera libertad es no dejar que lo que no importa te controle. Número 12. Es muy importante que separes lo que pasa de lo que crees que significa. Mucha gente sufre no por el hecho en sí, sino por lo que piensa que ese hecho representa. Nos hacemos películas en la cabeza. Nos contamos historias sobre nosotros y los demás que no están basadas en lo que realmente pasó, sino en ideas que nadie nos obligó a aceptar, pero que igual aceptamos sin pensar mucho. Y eso nos hace daño. Los estoicos decían que si quieres estar en paz, necesitas saber la diferencia entre lo que pasó y lo que tú piensas sobre eso que pasó. Si no haces esa diferencia, vas a reaccionar con enojo, con tristeza o con miedo por cosas que ni siquiera están pasando de verdad. Te pongo un ejemplo. Si alguien te dice, eres un inútil, lo que te duele no son esas palabras. Lo que te duele es que tú decidiste creerlo. El hecho real es que alguien habló. Punto. Pero tú lo conviertes en una verdad total. Te preguntas, ¿y si tiene razón? Y ya te metiste en un problema mental que te puede durar años. Nunca te paraste a pensar si eso era cierto o no. Solo lo absorbiste. Epicteto lo dijo claro. No es lo que pasa lo que nos afecta. Es cómo lo interpretamos. Si alguien te critica, puedes tomarlo como algo útil o sentirte atacado. Lo que cambia no es la crítica, es como tú la ves. Nuestra mente es experta en inventar cuentos. Nos repetimos que no valemos, que no merecemos, que no vamos a cambiar. Y el problema es que nos lo creemos como si fuera un hecho comprobado. Pero eso no viene de ningún documento oficial. Muchas veces viene de lo que nos dijeron antes, de errores que cometimos, de cosas del pasado que convertimos en etiquetas fijas. Si un día te fue mal, ya te dices que eres un fracasado. Si alguien te rechazó, ya crees que no mereces amor. Pero todo eso no son hechos. Son ideas que se fueron quedando. Y si las aceptas sin revisarlas, te vas a quedar ahí. Yo mismo pasé por eso. Hubo una época en la que pensaba que no era lo bastante inteligente para lograr lo que quería. No porque tuviera pruebas. Alguien me hizo sentir así. Y yo lo tomé como verdad. Cada vez que algo se ponía difícil, me salía la voz interior, no puedes, no sabes. Hasta que un día dije, a ver, ¿dónde están las pruebas de que no soy capaz? Y me puse a pensar. Sí, había aprendido cosas. Sí, había superado cosas. Entonces entendí que esa creencia era solo eso, una creencia, no un hecho. Empecé a soltarla. No fue rápido, pero cada vez que la desafiaba, sentía que recuperaba un poco más de control. Los estoicos entrenaban la mente. No dejaban que cualquier pensamiento o emoción entrara sin examen. Marco Aurelio tenía una técnica muy directa ante un pensamiento negativo. Se preguntaba, ¿esto es cierto? ¿Es tan terrible como creo? Y muchas veces la respuesta era no. No estás tan limitado como piensas. No eres las etiquetas que te han pegado. No tienes por qué quedarte atrapado en ideas que te detienen. Pero primero tienes que darte cuenta de que esas ideas no son verdades absolutas. Cada vez que sientas que algo que crees sobre ti mismo te frena, hazle frente. Pregunta si es verdad, o si solo la aceptaste porque alguien lo dijo. Si puedes cambiarla por algo más real, vas a estar mucho más libre por dentro. Separar los hechos de las creencias no es solo una técnica. Es la forma de salir del piloto automático, de volver a tomar el control de lo que piensas y sientes. Y cuando logras ver la vida sin los filtros mentales que te habías puesto,
Aparece una paz que siempre estuvo ahí. Solo había que mirar bien. Número 13. Desarrollar una autoimagen saludable no es complicado, pero sí requiere honestidad contigo mismo. Lo primero que tienes que entender es que tu imagen personal no puede depender de lo que otros digan de ti. Si vives pendiente de cómo te ven los demás, estarás atrapado en una cárcel invisible. Un día te alaban y te sientes bien. Al día siguiente te critican y te vienes abajo. Esa montaña rusa emocional aparece porque has puesto tu valor en algo que no controlas la opinión ajena. Pero si empiezas a conocerte de verdad y a aceptar quién eres, nadie podrá quitarte la calma. Los estoicos lo tenían claro. La fuerza real nace cuando miras hacia adentro y decides quién eres, sin esperar que los demás estén de acuerdo. Cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a ser libre. El problema es que muchas veces nuestra imagen personal está basada en ideas que nos metieron desde niños. Nos decían qué éramos y lo aceptábamos sin pensar. Eres muy callado. No sirves para eso. Eres un problema. Y lo tomábamos como verdad. Pero realmente lo era. ¿Cuánto de lo que crees sobre ti mismo lo decidiste tú? ¿Y cuánto simplemente lo absorbiste sin cuestionarlo? Marco Aurelio decía que hay que preguntarse si lo que uno cree sobre sí mismo es cierto o solo una historia que uno se repite. Por eso es tan importante conocerte bien, observarte sin mentirte, ver tus puntos fuertes y tus errores con sinceridad. No se trata de ser blando contigo, tampoco de castigarte, solo de ser justo. Cuando alguien te critica, lo normal es ponerse a la defensiva. Te duele, te molesta o quieres demostrar que no tienen razón. Pero en vez de reaccionar así, podrías parar y pensar. Si alguien te dice, eres egoísta, pregúntate, ¿es verdad? ¿Actúo así? Si la respuesta es sí, ahí tienes una oportunidad para cambiar. Y si es no, entonces no hay por qué tomártelo personal. Puedes dejar pasar la crítica sin que te afecte. Epicteto lo explicó muy claro: lo que importa no es lo que dicen de ti, sino si eso es verdad. Las palabras no duelen por sí solas, duelen por cómo las interpretas. Si tu autoimagen está bien construida, las opiniones externas pierden fuerza. Durante años yo mismo viví preocupado por agradar. Quería que todos me aceptaran. Hacía cosas solo para que los demás me vieran bien. No decidía por mí. Decidía para cumplir con lo que otros esperaban. Y eso me desgastaba. Siempre había alguien que opinaba distinto. Siempre sentía que debía cambiar algo para encajar. Todo cambió cuando entendí que no puedo controlar lo que otros piensan. Dejé de intentar gustarles a todos y comencé a preguntarme, ¿quién soy en realidad? ¿Qué quiero para mí en ese camino? Dejé de necesitar la aprobación de otros. Aceptarme no significó quedarme como estaba sin mejorar. Significó reconocer mi valor sin depender de los demás. Aceptar quién eres, con lo bueno y lo malo. Te libera del miedo. No tienes que demostrar nada, no tienes que convencer a nadie, porque ya sabes lo que vales. Y cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. La gente que importa de verdad te valora por lo que eres, no por lo que finges ser. La libertad emocional no es hacer lo que te da la gana, es vivir sin miedo al juicio. No se trata de ignorar a todos, sino de saber a qué voces vale la pena escuchar. Si te conoces bien, si tienes claro lo que es importante para ti, entonces las críticas ya no te desequilibran. Puedes vivir tranquilo, sin necesidad de impresionar, no porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas demostrar que existes. En esa claridad, encuentras una paz que siempre estuvo contigo. Solo hacía falta quitar el ruido. Número 14. La idea de que hay personas buenas y personas malas es falsa. Nadie es totalmente una cosa o la otra. Todos hemos tenido momentos donde acertamos y otros donde fallamos. A veces actuamos con claridad, otras veces desde el miedo o la ignorancia. Pero la mente humana busca atajos y termina poniendo etiquetas. Esa persona es buena, esa otra es mala, así de simple. Pero eso no refleja la realidad.
El problema es que cuando colocamos a alguien dentro de una sola categoría, dejamos de verlo como es. Las acciones pueden ser justas o injustas, egoístas o generosas, pero la persona que las comete es más que eso. Alguien que hoy lastima a otro, mañana puede consolar a un desconocido. Alguien que ayer mintió, hoy puede decir la verdad. Marco Aurelio lo explicó con claridad. Las personas son humanas, y como tales, son imperfectas. Sus actos vienen de su historia, de sus miedos, de lo que aprendieron. Nadie se define por su peor error. Nadie tampoco se define por su mejor día. Cuando entiendes esto, dejas de juzgar tan rápido, dejas de cargar con emociones que no sirven. Es fácil caer en el juicio cuando alguien nos trata mal. Pensamos, esa persona es cruel. Merece que le pase algo malo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué llevó a esa persona a actuar así? No se trata de justificar lo que hizo, sino de recordar que nadie nace sabiendo cómo actuar. Todo el mundo responde según lo que conoce. Epicteto decía que hay que mirar más allá de la acción, que cada uno actúa según su nivel de comprensión. Si alguien es grosero, tal vez es porque nunca vio otra forma de hablar. Si alguien traiciona, tal vez es porque vivió con miedo toda su vida. Entender esto no significa aceptar abusos, significa no tomarlos como algo personal. Muchas veces, los otros simplemente están perdidos. No tienen mala intención, solo están confundidos. En la vida real, las personas se contradicen. Un hombre puede ser tierno con sus nietos y muy duro en el trabajo. Una mujer puede ayudar a sus vecinos y a la vez ser fría con su familia. Eso no los hace malos, los hace humanos. Todos, en algún momento, hemos hecho cosas que nos avergüenzan. Hemos dicho algo que hirió. Actuado sin pensar. Si vamos a juzgar con dureza, primero debemos aplicarnos ese juicio a nosotros mismos. Y si esperamos comprensión para nuestras caídas, también deberíamos ofrecerlas a los demás. Cuando dejamos de dividir a las personas entre buenas y malas, todo mejora. Nos enojamos menos con las fallas ajenas, tenemos más paciencia, somos más estables. Esto no quiere decir que permitimos injusticias. Quiere decir que respondemos con calma en lugar de estallar. Marco Aurelio también decía que cuando alguien se porta mal, hay que preguntarse, ¿realmente esperaba que actuara distinto? Las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Si esperamos que todos sean perfectos, vamos a vivir frustrados. Soltarnos de esa expectativa nos trae paz. Ya no sentimos ganas de castigar, ni de vivir con resentimiento, ni de ver el mundo como buenos contra malos. Nos volvemos más claros, más tranquilos, más capaces de manejar los conflictos. La fuerza verdadera no está en juzgar, sino en entender que todos estamos en el mismo camino. Algunos más adelante, otros más atrás, pero todos aprendiendo. Y cuando ves eso, dejas de perder energía en lo que hacen los otros. Te enfocas en lo único que puedes cambiar en ti mismo. El proceso Rhine para manejar la ira es simple pero requiere práctica. La ira es fuerte, sí, pero tú puedes decidir qué hacer con ella. No es necesario dejar que te arrastre ni que arruine tu día. Lo que enseña este método es muy parecido a lo que hacían los estoicos en su vida diaria. No tiene nombres complicados, solo pasos claros para ayudarte a no actuar sin pensar. Primero, cuando notes que te estás enojando, no lo niegues. Dite a ti mismo con claridad, estoy sintiendo ira en este momento. Eso es todo. No lo reprimas ni lo escondas. Solo reconócelo. Este pequeño acto ya crea espacio entre lo que sientes y lo que haces. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato, como si estuvieran en automático. Tú no tienes que hacer eso. Marco Aurelio decía que las emociones deben ser observadas como si no fueran tuyas. Si puedes ver la ira como algo que está ahí, pero no como algo que eres tú, ya diste un gran paso. Segundo,
No hagas nada todavía. Solo deja que la emoción esté presente sin actuar. Este paso es difícil. Cuando uno se enoja, quiere hablar fuerte, defenderse o responder rápido. Pero eso no ayuda. El problema no es sentir ira. El problema es lo que haces con ella. Séneca decía que el primer golpe de la emoción es normal, pero lo que viene después depende de ti. Así que si te sientes caliente por dentro, quédate tranquilo, respira, siente lo que pasa en tu cuerpo. No necesitas moverte ni decir nada, solo quédate ahí, consciente. Tercero, hazte una pregunta simple. ¿De dónde viene esta ira? No te quedes en la superficie. A veces la causa real no es lo que acaba de pasar, sino algo más profundo. Tal vez alguien te interrumpió y eso te hizo sentir mal, pero lo que en verdad duele es sentir que no te respetan. Epicteto decía que lo que molesta no es lo que pasa afuera, sino lo que uno piensa sobre eso. Entonces observa bien. Hay inseguridad. Hay una herida del pasado. Una expectativa que no se cumplió. Al entender esto, la ira pierde fuerza. Ya no te domina igual. Por último, cuida la parte de ti que está herida. No te castigues por sentir ira. No te digas que estás mal por sentirte así. Solo entiende que hay algo dentro de ti que necesita atención. Quizás llevas tiempo guardándote cosas. Quizás tienes una idea que te limita, como pensar que no te escuchan o que no vales lo suficiente. Date ese espacio para procesar todo eso. Marco Aurelio decía que uno debe tratarse con la misma paciencia que tiene con un buen amigo. Eso significa escucharte, entenderte y darte un poco de paz interior. No se trata de eliminar la ira para siempre. Eso no es real. Pero sí puedes aprender a no dejar que te controle. Si practicas estos pasos, verás cómo poco a poco la emoción ya no manda sobre ti. Te seguirá visitando. Sí, pero tú ya sabrás qué hacer. Actuarás con calma en vez de impulso. Pensarás antes de hablar, y eso es libertad de verdad. Si este contenido te ayudó a ver tu ira con más claridad y te dio herramientas prácticas para manejarla, apóyalo con un me gusta. Deja tu comentario compartiendo cómo tú sueles enfrentar estos momentos. Y no olvides escribir: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico si decidiste dar un paso hacia una vida con más control y paz interior. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te fortalecen por dentro y te ayudan a vivir con más conciencia y disciplina. Aquí seguimos caminando juntos, paso a paso, hacia una vida más firme y serena. Te espero en el próximo video.